del Señor. Acabamos de proclamar este Evangelio del capítulo 5 de San Juan, que nos habla de su intimidad, de la intimidad de Jesucristo con el Padre. El Padre y yo somos uno. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Esta expresión, esta verdad que nos dice Jesucristo aquí, la tenemos que aplicar en función de las dos naturalezas que tiene Cristo, de su naturaleza divina y humana. Como Dios, como Hijo de Dios, recibe todo del Padre. Toda la vida que el Padre tiene se la comunica al Hijo, y todo lo que el Hijo tiene lo ha recibido de Él. Por lo tanto, la capacidad que tiene Dios de dar vida o de resucitar muertos o de hacer milagros, también la tiene Cristo, porque lo recibe del Padre y hace lo que el Padre hace. Si el Padre es capaz de dar vida eterna, Cristo también. Si el Padre es capaz de resucitar muertos, Cristo también. Si el Padre juzga, Cristo también. Como Dios hace lo que ve hacer al Padre. Pero es que si lo aplicamos a su naturaleza humana, Jesús, como hombre, hace lo que ve hacer a su Padre humanamente. Es decir, como verdadero hombre que es, Jesús es hijo de José. Y por lo tanto, entre José y Jesús podemos aplicar también esa relación, porque Dios lo ha querido así. Dios ha querido que Jesús tuviera un padre y que ese padre fuera José. No ha sido algo que ha surgido ahí o que ha pasado por una circunstancia o que no se preveía. No, es algo querido por Dios y buscado por Dios y elegido por Dios. Que Jesús viviera durante toda su vida privada, toda su vida en Nazaret, que viviera con un padre humano junto a José. Por lo tanto, podemos decir que Jesús recibe todo de José. Humanamente, todo lo que Jesús tiene lo ha recibido de su Padre. Toda la educación, todas las formas, toda la santidad que Jesús tiene, lo ha visto y lo ha aprendido. Jesús no podía vivir en una contradicción, recibiendo del Padre eterno la gracia, la virtud y la divinidad, y recibiendo la contradicción de un Padre humano que no viviera en la misma onda. San José tenía que vivir en esa misma onda para que Jesús pudiera recibir todo de él sin notar distinción con lo que el Padre le ofrece. Él tiene que crecer porque Dios lo ha querido así en el entorno de un Padre. Y un Padre influye mucho en la vida de las personas, no solo con lo que dice, con lo que hace, con los gestos, con la forma de enfrentar y de afrontar la vida. Se crece a la sombra de un padre, en el entorno de un padre, en las formas y en las maneras que un padre nos va enseñando. Es algo de lo que un hijo no se puede desprender. Dios lo quiso así. Es algo que cuando lo decimos casi llama la atención porque es muchísima responsabilidad dada a un ser humano. Supone una capacidad altísima para poder vivir en ese tono. Pero es que Dios lo ha querido así y Dios ha elegido a José para que hiciera eso. Jesús, por ejemplo, pues tuvo que aprender a juzgar las cosas y a tener su opinión sobre las cosas. Y el primer lugar donde bebió para aprender eso fue de su padre, de cómo José opinaba, de cómo José juzgaba. Pero esto es para todo, hasta para la palabra de Dios. Cómo José interpretaba el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, cómo José interpretaba la voluntad de Dios. Seguro que hablaron muchas veces de cómo tuvo que ir aprendiendo a ser dócil a Dios en los primeros momentos gracias a la visita del ángel. En una palabra, Dios le eligió para que educara a Jesús como hombre. Y para esto hace falta una santidad a esa altura, a la altura de la misión.
Si Jesucristo es Dios, si Él es el Mesías, si Él es el Salvador, si Jesucristo es todo, pues como hombre tiene que aprender todo eso de José. Esto es una barbaridad, pero es una verdad. Por eso tenemos que acercarnos a San José con una confianza sin límites, porque Dios le ha dado unas capacidades sin límites sobre su santidad, sobre su caridad, sobre su humildad, sobre su obediencia, sobre cualquiera de las virtudes. Y nosotros, con esto termino, lo que debemos hacer es intentar entrar en esa escuela, intentar vivir en ese entorno del Padre, en esa sombra del Padre, en ese ambiente del Padre. Porque Dios le eligió como Padre de Jesús, pero Dios le ha elegido como Padre de la Iglesia, por lo tanto como Padre de cada uno de nosotros. Y nosotros estamos llamados a crecer en esa sombra del Padre, en ese ambiente del Padre, en esas opiniones del Padre, en esas formas y maneras que tiene el Padre, en su forma de amar, de trabajar, de ser humilde. Ahí tenemos que entrar, en esa cercanía, en ese entorno, es en el que Dios nos llama a crecer. Pues pidámosle a José que nos admita en su escuela y que nos haga crecer a su sombra.